¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Pues iniciamos esta quinta temporada de Puerta Abierta y lo hacemos en el lugar más simbólico para los criptanenses, aquí, en la Sierra de los Molinos. Este mes de octubre lo vamos a dedicar en nuestro programa a lo que son los antiguos oficios, algunos de los cuales siguen todavía en vigor, pero otros se han extinguido. Nos hemos venido precisamente hasta aquí, hasta la Sierra de los Molinos, porque hoy vamos a hablar de los molineros. Como ya digo, es un oficio que hoy por hoy no existe, pero sí existen muchas personas, muchos expertos que pueden hablarnos precisamente de ellos y también de estas joyas arquitectónicas por las cuales, sin lugar a dudas, nosotros nos ratificamos ante el resto del mundo. Para ello, como digo, tengo conmigo a Domingo Alberca. Domingo, buenas tardes. Sí, buenas tardes. Domingo Alberca es, lo podemos decir, un experto en lo que son estas joyas que tenemos a nuestra espalda y molinólogo. A mí me gustaría que me dijera qué significa molinólogo, Pues, Domingo. yo te lo digo. Yo no me bauticé con el nombre, pero nosotros, formo parte de la dirección de la Asociación Nacional de Molinología y cada 2 años hacemos un congreso. Entonces, en una entrevista a unos periodistas catalanes, me hicieron la entrevista, yo contesté y tal cual ahora. Y luego después aparece el molinólogo Domingo Alberca. Y bueno, desde entonces pues ya así me conocen la gente molinóloga. Muy bien. Un experto, una afición, una pasión por los molinos, sí. Domingo, ¿que surge cuándo en usted? Bueno, yo empecé a indagar, a conocer los molinos con 27 años. No digo los que tengo porque se adivinan. Nada, no hace falta. Estoy tocando el ocaso. Entonces, lo primero que hice fue saber de dónde nace el molino, dónde es por primera vez, cómo se distribuye por Europa, cómo va creciendo y cómo va adquiriendo tecnología, hasta que ya llega un momento, en el siglo XVIII, XIX, que la tecnología queda quieta. Lo que nosotros ahora estamos viendo es una representación de aquello, pero muy retocada, porque ni las caperuzas eran así, ni de estos materiales que vemos, era otra historia. Pero bueno, nos valen para nosotros porque además ahora ya es una cosa simbólica que casi sin empujarle entra en lo que es el público, en lo que es la cultura del molino. Y bueno, nos vale, pero sí, tiene una historia, la evolución que tuvieron, cómo fueron corrigiendo vientos, corrigiendo cosas, hasta conseguir que de verdad molturaran bien. Domingo, para personas que estamos ya tan acostumbrados como nosotros a ver estas joyas en nuestro pueblo, ya a lo mejor ha perdido un poco el interés, pero sí, sin lugar a dudas estos monumentos tienen su historia y, como digo, mucha importancia a lo largo de la misma, sí, que ¿no? la tiene. Lo has dicho bien. Quien tiene una cosa no le da importancia. A base de familiarizarse con ella, pues llega a ser eso de la familia. Pero lo que sí se puede conseguir, que yo voy a luchar por ello, con los estamentos, es un centro de interpretación que empiece cuando el molino empieza, y que vea todos los elementos que componía entonces y los que componen ahora, y la evolución que han tenido, y la tipología de cada zona, y por qué nace la tipología, todo un compendio que está alrededor del molino, que generalmente el público llano, que tampoco tiene por qué saberlo, no lo sabe, pero para eso están los centros de interpretación, para culminar una visita con la interpretación del molino, como estoy explicando. Vamos a ir acercándonos, Domingo, si le parece, al molino, porque, como digo, nos encontramos a los pies del Burleta, uno de nuestros históricos, y qué importante fueron la figura del molinero en nuestro municipio, ¿verdad? Sí, bueno, pues mira, el molinero solía ser una persona, aunque no conocía el elemento técnico a la perfección, pero sí conocía todos los truquillos y cositas que tiene el molino. Le hacía funcionar casi sin viento y lo paraba cuando quería, o sea, no tenía grandes problemas, y eso lo da el oficio. Y luego, pues, a la hora de molturar, bueno, sí, molturar se llama,
pero vamos a llamarle moler, que es más ajustado a... Sí, sí. Lo que tenemos coloquialmente, ¿no? Pues la sagacidad de que él disponía, así sacaba la harina. Las harinas solían tener hasta 6 vueltas, porque la piedra, la muela, la piedra, no eran las que últimamente vinieron de Francia, que eran de La Ferté y de Sílex. Esas ya pelan, mondan el grano y además lo machacan y lo hacen polvo. Pero los otros no hacían más que machacar. Ahora mismo molturar no molturan, machacan. Y pueden hacerse de que molture, se puede hacer, machacan. Y claro, no sale harina. Y le daban una vuelta y otra vuelta hasta que salía, no una harina muy perfecta, pero sí era de flor, porque era pura, porque ya era la harina en la esencia del grano. Muy bien. Además eran, como digo, yo me supongo que cuando llegaba la época, o yo no sé si se mantenía a lo largo de todo el año, casi como una segunda vivienda para el molinero. Realmente vivía si no ahí, vivía ahí. Si no era... Él y el burro vivían claro. ahí. Vamos a ir hacia el Compartían interior, alcoba. Domingo, si le parece. Sí. Vamos a ver. Bueno, Domingo, como bien decía, el molinero pasaba prácticamente su vida dentro de este molino, ¿verdad? Sí. Bueno, pues él igual pernoctaba aquí la noche que en la camareta siguiente. Lo sabía que sospechosamente que había robos, pues se quedaban aquí para proteger la puerta con el oído. Pero la harina que ahora baja aquí, esta bajaba a la camareta. En aquellos tiempos, estoy hablando de principios del 20, y luego pues ya se continúa hasta aquí, y aquí lo tenían pues el borrico en un lado y un camastro en otro, y luego tenían el burro, que es este que vemos aquí, el burro para mover el palo de gobierno, y los costales solían estar en las escaleras, en cada escalera un costal, bien molturado, y en algunos casos uno a cada lado. Era una especie de labor, Domingo, sin horarios, además. No, ahí el horario no entraba, ahí no. Y bueno, pues ellos realmente, los pobres, ganaban muy poco y sí saben lo que podían. Pero, en fin. Me gustaría andar un poquito en lo que ha comentado también antes, el tema de la importancia del viento. Hablamos de los distintos tipos de vientos, pero nos gustaría ahondar en lo que es la importancia del viento, porque como usted ha dicho, el molinero era capaz de poner el molino en marcha casi sin viento. Pues sí, porque conocía los vientos muy bien, de dónde le entraban, porque el viento, tú ves las ventanillas, en los ventanucos, están a 50 grados, de tal forma que tú multiplicas 50 grados por 12 ventanucos y te da la circunferencia completa. Pero dentro de esos 50 grados hay un punto o dos que entra más aire que en el otro, y entonces ellos lo sabían y enseguida iban y le sacaban un rendimiento terrible. Muy bien, muy bueno. Muy bien. Bueno, pues vamos, si le parece, al piso de arriba y a ver qué es lo que hacían ahí los molineros. Venga, vamos a ver. Llegamos a la camareta, que es esta, que les valía también de almacén de lo molturado, de lo molido, y la tenían aquí, el tubo de caída estaba sobre lo que es un costal, sí, un poco más, y todo esto generalmente lo tenían lleno de costales. Estas alacenas, por llamarles algo, pues ahí es donde guardaban ciertos aperos, como por ejemplo son las lonas, las metían ahí y guardaban pues lo de picar la piedra, que la picaban también ellos cuando les hacía falta, y 4 herramientas de esas. El marrano. Más o menos, el marrano, coméntenos qué es. El marrano realmente es la viga
que soporta las piedras. Y le llamaban, los nombres los ponían ellos, que en la realidad no se llama nada más que vigas de soporte. Y bueno, esta es para graduar el alivio, que tenía un peso de 5 kilos, es lo que deben tener y tenían en la época. Y luego aquí estaba la compuerta de subir las piedras, aquí y ahí. Domingo, ¿se estima más o menos qué producción media podían tener? Pues moliendo todo el día, y hablando de todo el día, estamos hablando de más de un día. En cuanto a las horas, pues podían moler hasta 2.000 kilos. 2.000 kilos. Sí. Muy bien. Bueno, pues la verdad, la importancia que decimos extrema que tuvieron los molineros en aquella época, en la cual, bueno, ahora lo hablaremos arriba porque sí me gustaría llegar pues al punto clave, evidentemente, de lo que es este molino, lo que es su maquinaria, verla más detenidamente y a partir de ahí, pues un poco también hablar de lo que en su día significaron también los molinos para nuestro pueblo, ya no solo el molinero, sino también lo que han sido los molinos. Vamos a Bueno, pues como cualquier edificio, en la parte alta está sin duda lo más importante, Sí, ¿no? esto es la sala de molienda, que es donde está toda la maquinaria que hace que den vueltas las piedras. Entonces, creo que ya está muy sabido las componentes que lleva. Vamos a darles, aunque sea un ligero pase, Sí, Domingo. bueno, pues el eje es lo que vemos aquí, en estado horizontal un poco oblicuo. La rueda catalina, que se llama eso porque a Santa Catalina la torturaron los romanos en una rueda. Rueda de esa sí, y de ahí viene el nombre. Y bueno, las aspas mueven el eje, que tiene aquí la piedra de rebote y allí la bóyega, y entonces la Catalina mueve por medio de los auxilios y la dentería ¿cómo se llama? La linterna, y la piedra está de vueltas. La de abajo está siempre fija y esto es el alivio que vale para regularla. Lo que antes nos ha comentado. Sí. El banquillo y bueno, pues el freno, que es para frenarla, que además se quedan bloqueadas total, pero total. Aunque no tuviese la cadena, no, hombre, es mejor que una protección más... Para la protección. Claro, pero que eso las mueve, las para en seco. Las cuñas son para equilibrar la rueda y que no tenga movimientos para ningún sitio. Domingo, ¿qué peso puede tener todo este...? Pues entre 3 y 4.000 kilos. Porque, por ejemplo, esto ya hemos dicho que es el telar, las plumas es eso, y que hubo una época que no tenían nada más que ramaje y ceniza de horno de cal. ¿Y por qué ceniza de horno de cal? Pues habría que explicarlo y se lleva un poco de tiempo. Horno de ceniza de horno de cal. Sí, cuando se quema en los hornos la cal, estoy hablando retrocediendo a las épocas, ahora la cal se quema de otra manera. Sí. Entonces, las primeras capas, cuando ya llevan unos días, un día o más, empieza a descascarillarse y cae a la ceniza. Entonces la cal hace luego una masa viscosa con la ceniza amasada, se da por encima y no abre rajas, ni se va nunca. Porque la cal, los romanos empezaron con la cal y el cemento que ellos sacaban de los volcanes. Claro, sí. O sea que hay mucho que hablar y decir sobre los molinos. Y lo que vemos, a través del borriquillo, como veíamos abajo, se mueve todo con el palo de gobierno. Por rozamiento, se desliza por el anillo, que es esto, y bueno, la madre, que es todo lo de arriba, todos los palos estos, y bueno, pues bien engrasado, que no había otro sistema, no había rodamientos, y entonces gira para coger el viento de donde venga. Porque aquí entran, los vientos tienen 32 rumbos. La rosa de los vientos se descompone en 32 rumbos. Aquí entran todos, no le estorba nada.
aunque luego se muele con 2 o 3. Solano, Ábrego y Toledano y poco más. Con 3 te arreglas. Pero por si acaso se curaban en salud. Ahora, si hay molinos que tienen enfrente una montaña y que le corta el viento, pues entonces hacen la ventana, tiene 1 o 2 al viento dominante que entra siempre por el mismo sitio. Son muchos los domingos que, bueno, los primeros domingos de mes cuando se realiza esa molienda tradicional, donde vemos pues a esas personas que se suben a las aspas de los molinos, colocan lo que son los lienzones. También es importante saber colocarlos bien, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Para eso ya lo da la profesión y el tiempo. Eso no tiene, bueno, realmente nada tiene mayor importancia, porque una vez que se sabe, pues es coser y cantar como cualquier cosa. Pero sí, eso es importante. Y si hay mucho viento, se pueden plegar, que en otras zonas de fuertes vientos son trapezoidales. Es un trapecio para que no coja tanto. ¿Y por qué allí son así y aquí son de otra manera? Pues aquí son rectangulares, porque aquí hay vientos huracanadores, desde luego, que no se puede moler con ellos. Y bueno, la piedra se tiene que combinar el viento con la piedra, porque la piedra no puede dar más de 40 vueltas, porque si no quema la harina. ¿Y cómo se sabe que quema la harina? Pues haces así, mojas y chupas, y las papilas gustativas te dicen si está quemándose o no, aparte del olfato. Son detalles. El molinero tenía de todo un poco, sabía matemáticas, todo, tenía que tener todo. cuestiones para la mecánica del molino, ¿verdad? Para dar, como digo, el mejor producto. Sí. Para la multiplicación de la dentería, pues el hombre no sabía cómo hacerla, pero sí sabía cambiar un diente, y 2 si hacían falta, sí. Muy bien. Eran expertos en todo. Bueno, los molinos, Domingo, que en su día pues pertenecieron a grandes señores. Sí, los tenían las órdenes militares y religiosas, todos. Luego ellos los alquilaban. Los moriscos, en su día, que aquí todo esto eran moriscos que nos mandaron desde Granada, desde la guerra de las Alpujarras, para que no sucediera otro levantamiento, los distribuyeron por colonizar aquello con españoles de otras zonas, y se los cambiaron. A nosotros nos tocaron 50. Y claro, esos pues llegaban aquí y decían, bueno, el molino, ellos conocían muy bien la huerta, pero el molino no. Pero rápidamente, como era una cosa que buscar un ayudante siempre era menos difícil que buscar un técnico, pues ellos empezaron aquí en los molinos de aquí. Porque en el 500 estaban ya los molinos estos. Yo tengo la documentación más nueva, tengo 525, pero sé que en los 500 ya estaba. Muy bien. Bueno, pues estamos hablando sin duda de historia en nuestra localidad. Vamos a pasar una segunda parte ahora a hablar de lo que es el mantenimiento que conllevan estas joyas. A mí me gustaría pues también testar la opinión de Domingo, ya que ha sido una persona que ha estado también muy ligada a eso, a lo que es el mantenimiento de esto. Es muy costoso, es muy difícil mantener. Es costoso, sí. Mantenerlo es costoso. Lo bueno sería, pero con los molinos no se puede conseguir que fueran declarados de interés nacional. Y entonces ya correrían con el 50% de los gastos, pero así no. Son de interés cultural, pero un interés cultural que no tiene ninguna importancia. Entonces, pues, vale mucho, porque la mano de obra, antes es que la mano de obra no valía nada, y ahora sí vale mucho. Y entonces cambiar cualquier cosa, un hombre tira 3 o 4 días y ya supone mucho. Claro. Y luego que hay que estar constantemente con ellos, sobre todo en la pintura, en las aspas, para mantenerlas, pintarlas cada año por lo menos 2 veces, como mínimo. Y luego el molinero lo primero que hacía cuando venía era salir por la puerta de la piquera, de la guardilla, con un mazo de 5 kilos, un mazo de madera, y apretaba las cuñas.
y las cuñas, estando bien apretadas, evitan muchos accidentes. Y bueno, todo un compendio que tenía la profesión. Sí. ¿Se tiene constancia de que en Domingo haya habido muchos accidentes de molineros? Se tiene una constancia de hace unos 300 años que un molino, unas aspas mataron a una persona aquí en el pueblo. Sí. Y era un ayudante que tenía el molinero y claro, la falta de conocimientos. Bueno, la verdad es que yo se lo comentaba al principio, son muchas las cosas que podríamos hablar con sí, Domingo muchas, y conocer muchas. Las curiosidades de lo que decíamos al principio, de estos monumentos, de estas joyas que tenemos aquí y que ya a lo mejor por verlas tanto, pues les hemos perdido el interés, pero sin lugar a dudas, bueno, pues estos programas sirvan, como digo, para volver a acrecentárselo y sobre todo pues para esas moliendas que se organizan esos primeros meses y que tienen aquí a una persona encargada de hablarles de todo esto, pues que se interesen y si no lo han hecho, vengan y lo conozcan. Domingo, pues ha sido un placer, ha sido muy poquito el tiempo que hemos podido tener, pero sí nos ha comentado que todo esto está intentando también recopilarlo en un próximo libro, ¿no? En un documento, Lo ¿verdad? que hemos hecho ha sido, pues no sé, un embrión, nada más, porque no hemos hablado de las velas latinas, que yo he hecho de vela latina en la zona de Levante y en la zona de Andalucía, cuando entraron en 1840, fue cuando entró aquí la vela latina. Está inspirada en la navegación que venían del Egeo. Bueno, podíamos estar mucho tiempo. Eso es. Y si retrocedo a lo que te he dicho antes... Al Paleolítico, vamos... Sí, desde que se empezó a molturar, pues tengo que recurrir al Paleolítico, sí. Bueno, pero aún así, como digo, vamos a estar atentos a esa publicación que Domingo nos ha dicho que me va a llevar un poco tiempo, sí, pero como digo, es sobre todo muy interesante. Estoy recopilando y tomando notas y haciendo notas para luego pasar a limpio. Muy bien. Domingo, pues muchas gracias por habernos atendido. A vosotros, lo que haga falta. Ante la falta de molineros, los encargados ahora del mantenimiento de estas nuestras joyas de la corona, joyas arquitectónicas, son precisamente personas que se han formado y se dedican hoy exclusivamente a esto. Nos hemos venido hasta el taller de la bóveda Fecit, donde su propietario, Juan Bautista Olivares, es precisamente hoy por hoy el encargado del mantenimiento de los molinos de Campo de Criptana. Vamos a conocer su trabajo. Nos indica que estamos entrando precisamente a uno de los lugares donde Juan Olivares, como yo decía, es el que dedica su trabajo. Vamos a hablar con él. Juan, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, te pillamos en plena faena, ¿no? Estamos preparando lo que es una aspa. Muy bien. Bueno, pues vamos a dedicarnos, hemos venido aquí precisamente para hablar contigo acerca de lo que es el mantenimiento de lo que son las joyas, como he dicho, de la corona de nuestro pueblo. ¿Cómo te interesas por este trabajo, Juan, en primer lugar? Bueno, en primer lugar el interés es desde bien joven, porque bueno, fue el primer y único trabajo que he tenido. Empecé con 16 años en la escuela taller y bueno, pues tanto me enamoró, como si dijéramos, que bueno, pues sigo hasta el día de hoy en ello. Además, bueno, te metiste dentro de lo que era pues ese vivero de empresas que tenía el ayuntamiento en su momento, y luego ya una vez terminado ese plazo de tiempo, ¿no?, ya sigues trabajando en ello, ¿no? Claro, aquello fue una oportunidad y es una oportunidad muy buena para los jóvenes empresarios. Bueno, pues es una, como decimos, una ayuda en la cual pues empiezas teniendo unos alquileres a un módico precio y tal. Entonces ese paso me ayudó a, bueno, pues a ir desarrollándome hasta llegar, por ejemplo, a donde estoy. Háblanos un poco de tu trabajo. ¿Qué diferencia el trabajo del carpintero normal a un carpintero que se dedica exclusivamente a esto, Juan?
Bueno, pues la diferencia principalmente es los volúmenes y, por ejemplo, los tipos de madera. Como podemos ver, bueno, pues aquí en la carpintería molinera los volúmenes son muy grandes. Un carpintero que se dedique, la carpintería, por ejemplo, en general, a la construcción de puertas, ventanas y algo así, pues los volúmenes que maneja pues son tablones más o menos con unas dimensiones normales de unos 2,5 metros, algo así. Muy bien. Voy a parar la máquina y seguimos hablando. Vamos a parar para que sobre todo la gente nos escuche desde casa. Y como decía, los tipos de madera, por ejemplo, aquí es un oficio un poquito ancestral, como ya conocemos, en los cuales se retoma el uso del álamo negro, que es una madera que se utilizaba para los molinos de viento o para la carretería, para los carros. Oficio que también un poco pues voy trabajando y voy haciendo. Aquí, por ejemplo, tenemos una muestra, tenemos una tartana que vamos a arreglar. Y bueno, el álamo negro, por ejemplo, como decía, no es una madera comercializable, no la venden en los almacenes. O sea que la compro directamente al labrador que tiene la huerta con el palo en pie. Necesito permisos de medio ambiente para poder talarlo y ya traerlo. Aquí, como vemos, tenemos un ejemplo de álamo negro, el cual empiezo, como si dijéramos, a trabajar desde la base. Voy, tumbo el árbol, lo traigo y lo trabajo desde el principio. Yo me supongo, bueno, pues que esto conlleva mucho trabajo también a la hora de ponerte en contacto con aquellos que te provean de lo que es el material oportuno, ¿no? Por ejemplo, lo que son materiales comercializables, como es el pino de Cuenca, tratado en autoclave y tal, bueno, pues vamos a los aserraderos de Cuenca y allí se consigue fácilmente. Cuando es un ejemplar mayor, como son los ejes, por ejemplo, pues hay que esperar a que en una tala de un monte grande pues aparezca un ejemplar como ese. Ya están puestos en conocimiento del aserradero, me llama por teléfono y bueno, pues vemos si el ejemplar merece la pena y reúne las cualidades y lo traemos. Y el álamo negro no, el álamo negro, como decía, tengo que hacer el trato directamente con el propietario del árbol. Y ahí empieza un poco directamente ya el trabajo desde lo más básico. Bueno, háblanos del mantenimiento de los molinos. Conlleva mucho trabajo para tener un molino a punto, para tener un molino en buenas condiciones, que pueda moler como los que tenemos aquí. ¿Es mucho el trabajo ese de mantenimiento? Bueno, pues te iba a decir un poco que eso, que la diferencia, por ejemplo, de un molino de viento con maquinaria original a un molino de viento que tenemos, bueno, un poco representativo del aspecto exterior, pues sí que hay bastante diferencia. Por ejemplo, un molino con maquinaria original que queramos que funcione actualmente, pues claro, vamos a hacer una comparativa un poco, vamos a ver qué tal nos sale, pues con un coche muy antiguo, un coche con 50 o 60 años, un clásico, que no aguanta largas distancias. Cuando hemos hecho un viaje largo hay que ver pues un montón de cosas que hay que retocar, un manguito y tal y cual. Pues en la carpintería, en el molino de viento, tenemos algo muy parecido. Muchas de las piezas son originales, tienen una antigüedad como ya conocemos, del siglo XVI. ¿Qué ocurre? Pues que, bueno, el golpe de viento, esa madera que ya está en un poco, como si dijéramos, pasada y un poco deteriorada, bueno, pues cuando acaba una molienda, pues muchas veces hay que equilibrar la rueda catalina, hay que equilibrar el alivio, que es el sistema de las piedras. Entonces sí que necesita un mantenimiento en esas cosas finas, por ejemplo, bastante exhaustivo. Luego lo que es el tema de maderas, pues prácticamente como cualquier tipo de carpintería, pues conviene tenerla nutrida, protegida y prevenida pues, del ataque xilófago y del hongo de pudrición. Porque muchas veces, por ejemplo, decimos a lo mejor, pues bueno, la madera le damos un protector para el insecto xilófago. El insecto xilófago, una vez que está tratada la madera, pues no acude. Pero, por ejemplo, los hongos están en el ambiente, las esporas de los hongos, pues claro, en cualquier momento puede ser una madera contagiada y en poco tiempo pues pierde su función, que es la dureza. Entonces sí que hay que tener un mantenimiento continuo, por lo menos.
Juan, señores, también es el encargado, bueno, los primeros domingos de mes, fundamentalmente, de dirigir esas moliendas tradicionales, dar la bienvenida sobre todo a lo que son esos visitantes y explicarles un poco el funcionamiento. Sabemos, Juan, sobre todo los criptanenses, porque somos muchos los que, bueno, como yo decía con Domingo anteriormente, los tenemos ahí los molinos y muchas veces para nosotros casi pasan desapercibidos. Nos interesan esas cosas, sabemos de esas cosas, nos interesamos por ello, por nuestra historia. Pues yo lo que he vivido desde que llevo trabajando en esto, puedo decir que desde los 16 años, 1996, son 2 años de escuela-taller de formación y a partir del 98 pongo el molino en marcha. Bueno, en todos estos años ha ido viniendo gente de Campo de Criptana poco a poco y cuando han visto el molino en marcha han dicho que nunca habían visto un molino en marcha, pero algunos ni siquiera habían pasado a un molino de viento. Es por eso que comentas, por el tema de que como los hemos tenido ahí cerca y los hemos visto toda la vida, pues no le hemos dado la importancia que gente extranjera o gente de otras zonas de España le da cuando viene aquí. Bueno, y es muy complicado a la hora de cómo le explicas a una persona que no tiene conocimientos de eso verdaderamente el funcionamiento del molino. Bueno, pues a la hora de explicar el funcionamiento del molino, bueno, pues como si dijéramos, hay muchas versiones. Cuando vienen niños tengo que explicarlo de una manera para que intenten, para intentar que entiendan lo máximo posible. Cuando viene un adulto es mucho más sencillo, porque bueno, pues, si está en movimiento, la explicación es didáctica. Si no está en movimiento porque no tengamos viento, pues es como si dijéramos tan pausada la explicación o tan lenta y tan expresiva, con movimientos míos, con gesticulando y dirigiéndome a cada pieza de que debería estar en movimiento en ese momento, que la gente queda, yo creo, al 100% entendiendo lo que es el funcionamiento del molino. Bueno, Juan, mi última pregunta, ¿le ves futuro a tu trabajo? Porque, claro, al trabajar con cosas tan antiguas, con cosas que suponen, como nos has dicho, un mantenimiento pues que en cierta manera también es caro, costoso, pues y conforme están ahora mismo la situación, bueno, pues también se debe estar notando, ¿no? Hombre, por supuesto que se está notando, pero si le veo futuro, por ejemplo, mi oficio como si dijéramos, se complementa de más cosas. Tengo la carpintería tradicional, hago cualquier tipo de trabajo en estructuras de carpintería, entonces voy compaginando unos con otros. Pero, por ejemplo, si nos centramos en el molino de viento, yo creo que sí hay un futuro. Es un patrimonio que tenemos, es el emblema de Castilla-La Mancha, el cual poco o mucho tenemos que mantener y conservar. Entonces siempre hay un poco de trabajo respecto a molinos de viento. En sí queda que si pensamos, por ejemplo, si es caro, pues hombre, según con qué lo comparemos, porque por ejemplo mantener un molino de viento yo creo que es equivalente a mantener un vehículo. O sea, un vehículo nos cuesta 1.000 euros al año, 1.500 euros al año, y conservar un molino de viento, por lo menos en el tema de tratamientos y evitar que vaya deteriorándose, pues sería un coste más o menos de eso. Entonces, claro, el problema es cuando un municipio tiene muchos molinos. Cuando un municipio tiene muchos molinos, sí, suele ser una carga bastante fuerte para un ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque luego a la hora de la explotación, bueno, pues realmente lo que queremos es que nos visiten y que nos visiten pues con agrado. Entonces pues hay que tratar a los turistas bien y se les cobra algo módico por visitar nuestros molinos. Entonces, claro, sí suele ser una carga y sí suele ser algo caro para un municipio que tiene tanto número de molinos. Bueno, señores, pues hoy lo que les comentaba, estábamos dispuestos a conocer un poco más este ámbito, este mundo de la molinología. Lo hemos hecho con Domingo Alberca, lo hemos hecho con Juan Bautista, con Juan Olivares, aquí también en la bóveda FECID. Él siempre tiene las puertas de su taller abiertas a que ustedes, como digo, también vengan, conozcan lo que hacen, se interesen por ello y bueno, pues también hagan un poquito más profundidad en lo que es nuestra historia. Pues Juan, muchas gracias por habernos abierto las puertas de tu taller, mucha suerte y seguiremos, bueno, pues atentos a lo que es todo tu trabajo. Un placer. Señores, nosotros nos vemos la próxima semana, seguiremos hablando de antiguos oficios. El jueves que viene nos vemos.